¿Qué tal? Un saludo para todos los que se conectan como siempre en semilleros-deportivos.com a través de la página web y las redes sociales. Habitualmente estamos hablando, usted encuentra contenido deportivo en esta página, pero sin duda que hay una cita muy especial que tendremos el próximo 29 de octubre del presente año en nuestro país. Tenemos las elecciones locales y regionales. Estaremos eligiendo los alcaldes, los concejales, los diputados en todo el país. Así que en Semilleros Deportivos iniciamos este segmento que se llama El voto de los deportistas en el eje, diciéndole a la gente, ilustrando un poco a la gente sobre el por qué participar de esta jornada electoral. Es muy importante participar. Seguramente muchos se preguntarán, bueno, pero yo no sé por quién votar. Entonces, todos esos segmentos los vamos a estar hablando en Semilleros Deportivos. Les vamos a contar quiénes son los candidatos a las alcaldías en el eje cafetero, a las gobernaciones, a los consejos, cuáles son sus propuestas y principalmente cuáles son las funciones, porque mucha gente también nos pregunta, bueno, pero si yo no sé cuál es la función de un concejal, entonces ¿por quién voy a votar? Y también muchas veces digamos que nos hablan de funciones que no pueden desarrollar simplemente por ganar el voto. Eso es lo que queremos hacer en Semilleros Deportivos, contarles un poco, ilustrarlos para que usted escoja y lo más importante, vote y le hagamos un gol al abstencionismo en estas elecciones del eje cafetero y de nuestro país. Empecemos conociendo quiénes son los candidatos a la alcaldía de Pereira para esta elección del próximo 29 de octubre del presente año. Por el partido político Dignidad y Compromiso, Marta Isabel Alzate Hincapié. Coalición Primero Pereira, Mauricio Salazar Peláez. Coalición Alianza por Pereira, Michael Lopera Cardona. Movimiento Salvación Nacional, Reinaldo Steven Cárdenas Espinosa. Partido Verde Oxígeno, William Ospina Osorio. Partido Alianza Verde, Diana Janet Osorio Bernal. Coalición Pereiranízate, Fabián Guillermo Gómez Caro. Y Coalición Pacto Histórico, Óscar Cruz Ramírez. Son los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Pereira. Candidatos a la gobernación de Risaralda, Coalición Sentimiento de Todos, Javier Darío Marulanda Gómez. Coalición Alternativos, Daniel Silva Orrego. Movimiento Político Colombia Humana, Eduardo Patiño Horta. Coalición Podemos, Claudia Juliana Enciso Montes. Partido Liberal Colombiano, Juan Diego Patiño Ochoa. Pasamos ahora a los candidatos a la alcaldía de Armenia. Coalición Armenia 2027, José Ignacio Rojas Sepúlveda. Coalición Armenia Nos Mueve, Álvaro Arias Velázquez. Movimiento Alianza Democrática Amplia, Germán Laureano Urgeta Diago. Movimiento Salvación Nacional, Óscar Gómez Agudelo. Partido Político Gente en Movimiento, Nasser Ramírez Gutiérrez. Nueva Fuerza Democrática, Iván Páez Vaquero. Partido Ecologista Colombiano, Orlando Mosquera Forero. Coalición Armenia con Más Oportunidades, James Padilla García. Coalición Armenia Partido de la U, Partido en Marcha, Brian Steven Naranjo Raigosa. Partido Centro Democrático, Mariluz Ospina García. Y Partido Político La Fuerza de la Paz, Javier Andrés Angulo Gutiérrez. Conozcamos los candidatos a la gobernación del departamento del Quindío. Partido Político Creemos, Juan Miguel Galvis Bedoya. Coalición Alianza por el Progreso, Jorge Ricardo Parra Sepúlveda. Partido Político Esperanza Democrática, Germana Guzmán Arias. Movimiento Alianza Democrática Amplia, Roberto Carlos Astorquiza Aguirre. Partido Político Todos Somos Colombia, Ernesto Amezquita Camacho. Coalición Equipo Quindío, Atilano Alonso Giraldo Arboleda. Coalición Juntos por el Quindío, Jenny Alexandra Trujillo Alzate. Y Coalición Pacto Histórico, Luis Carlos Serna Giraldo. Vamos ahora a la ciudad de Manizales para que conozcamos los candidatos a la alcaldía de la capital caldense. Grupo Significativo de Ciudadanos UNA, Paula Andrea Toro Santana. Revivamos Manizales, Miguel Trujillo Londoño. Manizales Somos Todos, Carlos Alberto Arias Jiménez. Movimiento Salvación Nacional, Carlos Arturo Buritica Ateortúa. Partido Ecologista Colombiano, John Robert Osorio Izaza. Partido Colombia Renaciente, Martín Sierra Quirós. Movimiento Político Fuerza Ciudadana, Diego Fernando Espinosa Benjumea. Partido Demócrata Colombiano, Jorge Alberto Betancur Raigosa. Y por último, candidatos a la gobernación del departamento de Caldas. Partido Pueblo Democrático Alternativo, Fernando Toro Sánchez. Movimiento Político Colombia Humana, Carlos Andrés Cruz Delgadillo. Coalición El Gran Acuerdo por Caldas, Luis Roberto Rivas Montoya.
y Coalición por el Caldas que quiere la gente Henry Gutiérrez Ángel. Estos son entonces los candidatos a las alcaldías y gobernación de nuestro eje cafetero, las ciudades principales, Armenia, Pereira, Manizales y las gobernaciones para que usted conozca quiénes son los candidatos en el eje cafetero. Y seguramente nos preguntamos, pero ¿cuáles son las verdaderas funciones de un alcalde? Pues precisamente vamos a conocer algunas de ellas. Se debe garantizar y velar por el cumplimiento de la Constitución. El alcalde debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley en el municipio. De igual forma, los decretos que vengan desde el Gobierno Nacional, entre otras ordenanzas y acuerdos del Consejo Municipal. El alcalde debe procurar mantener la tranquilidad y el orden público. El alcalde es la primera autoridad de policía de su municipio y en ese sentido debe conservar la tranquilidad y el orden público basándose en la ley y en la Constitución. El alcalde debe gestionar administrativamente el municipio. Quien ocupe este cargo público en el país debe garantizar las funciones y la prestación de servicios a su cargo, para que en su municipio no hayan problemas en el suministro de los mismos. También es importante destacar que el alcalde tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de establecimientos públicos si él lo considera pertinente. En caso de que el alcalde considere que es necesario suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, pues debe hacerlo bajo los lineamientos de la ley, buscando el bienestar de los ciudadanos sin incurrir en conflictos de intereses o casos de corrupción. Es muy importante este siguiente punto. El alcalde debe presentar proyectos al Consejo Municipal. Muchas veces nos preguntamos quién presenta los proyectos ante los consejos municipales para su estudio de aprobación. La respuesta es el alcalde. Al dirigir la administración municipal puede presentar planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que él estime convenientes para la buena marcha del municipio. Son algunas de las funciones que tiene la alcaldía, el alcalde, son algunas de las funciones que tiene el alcalde para que la gente las conozca muy bien. Conozcamos ahora cuáles son las funciones de los diputados en nuestros departamentos. De acuerdo con el artículo 300 de la Constitución Política, dentro de las funciones que tienen estos servidores están crear y suprimir municipios en los entes territoriales y determinar la estructura de la administración departamental, al igual que crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento. Los diputados deben crear las ordenanzas, proyectos de ordenanzas, que es la que se sanciona en la asamblea con apoyo o con el voto mejor del gobernador, así como en el consejo se hacen los proyectos de acuerdo que también vota el alcalde a nivel departamental, son los proyectos de ordenanzas votados por el gobernador. Una de las preguntas que nos hacemos mucho es ¿cuáles son las funciones del concejal? ¿Por qué los concejales prometen tantas cosas? ¿Pueden construir? ¿Pueden hacer cosas? Pues precisamente vamos a conocer un poco las funciones de este cargo público. Los concejales deben reglamentar las funciones y la prestación de servicios de los municipios, el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, deben autorizar al alcalde para la celebración de los contratos, el ejercicio de funciones del consejo, deben dictar normas de presupuesto, expedir el presupuesto anual, adoptar los tributos y gastos locales, determinar la estructura de la administración municipal, organizar las respectivas contralorías, determinar funciones y escalas de remuneración. Los concejales además eligen al personero municipal, al contralor, deben adoptar planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas, deben vigilar actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, deben hacer control político, ejercer ese control sobre la administración municipal, o sea que son los que tendrían que estar haciendo el control político sobre lo que haga el alcalde. Deben citar y requerir a los secretarios del despacho si así lo requieren. Y por último, proponer moción de censura respecto de los secretarios del despacho del alcalde cuando ello haya lugar. Son algunas de las funciones de los concejales en nuestro país. Estamos en el voto de los deportistas en el eje cafetero, conociendo más sobre lo que van a ser la contienda electoral para el próximo 29 de octubre en Semilleros Deportivos, conociendo sobre todo estos temas políticos que también digamos que tiene que generar interés en la parte deportiva, porque es allí donde se mejora, se avanza o se queda un poco quieto en el tema del deporte en nuestros departamentos. Conozcamos ahora cuáles son las funciones de un gobernador. El gobernador es el jefe de la administración seccional y representante legal del departamento.
El gobernador será agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general, así como para aquellos asuntos que mediante convenios la nación acuerde con el departamento. Los gobernadores serán elegidos popularmente para periodos de 4 años y no podrán ser reelegidos para el siguiente periodo. Son algunas de las reglas o de las normas para la gobernación. Nos encontramos en las elecciones algo que se llama el voto no preferente y el voto preferente. Pues vamos a conocer un poco de qué se trata esto. El voto no preferente se utiliza cuando el partido o movimiento político inscribe una lista cerrada, de tal manera que el elector solo vota por la respectiva colectividad. Quiere decir que no tienen números de candidatos en el tarjetón, sino que simplemente se ve el logo del partido y se hace un voto por el partido y no por una lista, porque no tienen lista. Por eso se llama el voto no preferente. Ya lo que tiene que ver con el voto preferente se refiere cuando el movimiento político opta, ahora sí, por inscribir una lista abierta, de tal manera que el elector vota no solo por la organización política, sino además por alguno de los candidatos de la lista de su preferencia. Obtienen curul los aspirantes que más votos consigan dependiendo del número de escaños que alcance la colectividad, o lo que también se conoce como el umbral, sin importar el orden de la lista. La diferencia entonces es que en el voto no preferente simplemente aparece el logo del partido por marcarse, y en el voto preferente aparece el logo y aparecen las curules o la cantidad de candidatos que va a tener ese movimiento o partido político para las respectivas elecciones. Muchas veces nos preguntamos, tantos candidatos que tiene, por ejemplo, para el consejo, tanta gente, ¿cuántos eligen pues? Pues precisamente vamos a conocer en Semilleros Deportivos, en el voto de los deportistas en el eje cafetero, ese tipo de estadísticas y de cifras. Por el lado del departamento de Caldas son 86 candidatos a 14 curules de la asamblea, 86 candidatos y solamente quedan 14 para ser los diputados del departamento de Caldas. Ya en el consejo de la ciudad de Manizales, un total de 267 aspirantes a 19 curules en el consejo de Manizales, y en Villa María 190 candidatos para 13 curules en este municipio caldense. Pasemos a Risaralda, son 65 candidatos para ocupar 12 curules en la asamblea del departamento de Risaralda, mientras que en Pereira para el consejo son 257 candidatos, solamente ganan 19 para el consejo de Pereira. Y lo que tiene que ver con Dos Quebradas, 118 candidatos al consejo y solamente ganan 17 para ocupar este cargo por 4 años. Y cerramos con el departamento del Quindío. En la asamblea del departamento del Quindío, 88 candidatos para la asamblea y solamente ganan 11 curules. En lo que tiene que ver también para el consejo de Armenia, 277 candidatos, ganan 19, y en Calarcá para las elecciones de consejo son 15 curules y se encuentran inscritos 152 candidatos para el consejo de Calarcá.